Hermano, que el Señor le bendiga. Vive Jesús. Que le bendiga más. Amén. Yo siempre me gusta decir, si usted me ve por ahí en una esquinita llorando, déjeme que no es de tristeza ni de dolor, es que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Va tocando, y esa última alabanza, a mí en específico, a mí, yo no sé usted, pero a mí, me ministra de una manera especial. Porque, y me gusta testificarlo, porque desde pequeña, ¿verdad? A veces ponemos con nuestra palabra, decimos a nuestros hijos cosas que ellos se las creen. Y desde pequeña lo único que yo me acuerdo era que a mí me decían la brutita, Domitila. Mis hermanas tenían unas notas excelentes allá, ellas eran A+. Y Magda siempre andaba en un viaje ultraplaneta por allá. Sí, y sus notas eran malísimas. Y entonces yo era media torpe, ¿verdad? Y el escuchar toda la vida que todo el mundo te dijera así, pues uno se lo cree al final. Y a los 25 años yo iba a los fast food y yo no pedía catering. Yo llevaba un papelito escrito lo que quería y se lo dejaba allí a la muchacha. 25 años, no 16. Y eso pasó hace poquito. Hace poquito pasó. Y, pastor, por eso es que yo no celebro los cumpleaños, porque uno deja evidencias por ahí. Y conmemoramos, ya nosotros conmemoramos. Y entonces, no, créame, a los 25 años yo iba a cualquier fast food y dejaba un papelito allí para que ella supiera que eso era lo que yo quería. Porque la timidez, mi inseguridad era tan grande y la timidez era aún mayor. Y cuando el Señor me hizo el llamado que me hizo, yo hice como Sara. Me eché a reír. ¿Y de dónde el Señor me dijo a mí que yo, verdad? Pero Dios sabe todas las cosas. De una persona tímida que no hablaba, ahora hay que mandarme a callar. Así que vamos a comenzar y vamos a ir a Colosenses. Estamos en la capacitación de líderes los primeros 2 viernes de mes. Le damos un saludo, le enviamos un cordial saludo a nuestros pastores allá en Cuba, México, en Santo Domingo, en Venezuela, y a todo el que nos esté sintonizando a través de Facebook y YouTube. Queremos decir que este es Cristo Reina, lo mejor que hay en Naples. ¿Verdad que sí? Hermano, diga amén, esta es nuestra casa. Lo mejor que tiene Naples está aquí. Amén. Así que si está en el área o si no tiene un lugar donde congregarse, aquí lo esperamos. Amén. Vive Jesús. Así que vamos a Colosenses capítulo 3. Y hoy vamos a tomar los versos 23 y 24. Si usted lo tiene, me confirma con un amén. Amén. Mi versión quizás pueda ser un poquito diferente. Colosenses 3, 23 y 24. Va a sonar un poquito diferente, pero al final es lo mismo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y todo lo que hagan, háganlo con toda su alma, como para nuestro Señor y no como para los hombres, entendiendo que de nuestro Señor recibirán la recompensa en la herencia, porque ustedes sirven al Señor el Cristo. Vive Jesús. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo sea guiándome. Yo me deposito en Él. Él conoce mis limitaciones
Y mientras Él las conozca, Señor, yo voy confiada y abro mis labios confiadamente de que eres tú, Señor, el que vas a hablar. Te doy gracias, Señor amado. Te doy honra en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Hemos orado. Amén. Puede sentarse. Estamos, ¿verdad?, los primeros 2 viernes de cada mes en la capacitación de líderes. Y estamos hablando bajo el tema el maestro. Hoy vamos a hablar bajo el tema el maestro de escuela dominical. Sabemos que la escuela dominical tiene tanto para niños, para adultos. En otras iglesias son megas y tienen ahí de todo tipo de edades. En fin, hay para todo. Amén. Así que lo que vamos a hablar hoy no tan solo incluye al maestro de escuela dominical de adultos, sino también al de los niños, que tiene la misma responsabilidad que el que le enseña a los adultos. Dios va a pedir la misma cuenta, ¿cierto o falso? Cierto. Así que un maestro bien formado en la escuela dominical ayudará a sus estudiantes a alcanzar la madurez y la estabilidad, no tan solo en su estado espiritual, sino también en lo emocional. Tremendo trabajo que tiene el maestro de escuela dominical. Usted es responsable de llevar a ese grupo de estudiantes a una madurez y a una estabilidad no tan solo espiritual, sino emocional. Y usted dirá, no soy psicólogo. No necesita ser psicólogo. Con que usted tenga los dones y se deje usar por el Señor es enough, ¿verdad? Es suficiente, amén. La tarea de actualización y adiestramiento no es nueva en la escuela dominical. Sabemos que este ministerio de escuela dominical, yo les digo a mi grupo, yo tengo más de medio siglo y me acuerdo que la escuela dominical. Así que es un error, que el maestro piense dentro de la escuela dominical que es el que tiene el mayor conocimiento dentro del ministerio. Fíjese, es el maestro. Pero el maestro tiene que reconocer que él no lo sabe todo. Yo recuerdo una vez dándole clase a al grupo de niños de 10 a 12. Y había una niña pastor. Eso fue allá en Rochester, New York. Y aquella niña, no había maestro que quería ese grupo porque esa niña en específico ponía a todos los maestros nerviosos. No se le escapaba nada. Ella se conocía todas las historias de la Biblia, todos los personajes, y usted decía un error y ella lo corregía rapidito. Y a veces los maestros se sentían incómodos. Y un día yo dije, no, yo le voy a sacar ventaja a esto. La nena tenía 11 años. Y yo dije, yo le voy a sacar ventaja al conocimiento de esta niña. Y la hice maestra sustituta, alaba. Y entonces dividí el grupo y le di a ella los más pequeñitos. Y yo me quedé con los más grandes porque tenía que mantener la bici porque si no, no me dejaba dar clase. Claro. Y entonces comencé con la niña, ok, tú vas a dar esta parte el domingo, yo voy a hablar de esta otra parte. Y noté que cuando ella le tocaba dar la parte de ella, yo me quedaba mirándola y ella estaba chequeándome. No, de verdad, ella estaba chequeándome. Y entonces cuando me tocaba dar mi parte, ¿usted sabe qué ella hacía? Se sentaba y yo la chequeaba. Y ella sabía que yo la estaba chequeando. Hoy está pastoreando, eso le abrió una puerta increíble para ella poder entender su llamado delante del Señor. Ya es una mujer con hijos, casada, y uno se goza
en ver el fruto final de donde tú sabes que pusiste un granito de arena. Tenemos que buscar estrategias para poder. No todos los estudiantes que son desinquietos es que no saben. A veces es que saben demasiado. Y entonces uno tiene que buscar cómo, ¿verdad? Ponerlos bici para que no interrumpan. Así que 5 áreas para tomar en cuenta el buen perfil de un maestro de escuela dominical. Número 1, tiene que ser un buen siervo de Dios. Tiene que ser un buen siervo de Dios. Número 2, tiene que estar comprometido con sus alumnos. Si el maestro no está comprometido con el alumno, si el maestro no está comprometido con sus alumnos, le van a hacer la tarea más difícil, porque él se va a dar cuenta. Así que es responsable de planear y supervisar el aprendizaje. Fíjense todas las tareas que tiene un maestro. Debe pensar frecuentemente sobre el ministerio que se le ha dado en sus manos. Fíjese, tiene que estar el que en constante pensamiento, y el que está comprometido con Dios, no hay que pedirle mucho que piense en él, porque estamos constantemente buscando cómo lo vamos a hacer, qué vamos a presentar, y es una búsqueda constante. Ahora bien, yo quiero recordarles cuál es el propósito de una escuela dominical. Téngame paciencia que ya mismo vamos a llegar. ¿Cuál es el propósito de la escuela dominical que quiero indicarles que se ha perdido un poquito ese propósito? El propósito de la escuela dominical es impartir conocimiento bíblico a través de la enseñanza para llevar a ese individuo que te está escuchando a corregir su vida espiritual. Fíjense, el propósito de la escuela dominical es que usted y yo recibamos una enseñanza que nos ayude, que sea de herramienta para nosotros fortalecernos, crecer, madurar en nuestra vida espiritual. Ahora bien, que vamos a tener personas que le mencionan escuela dominical y claro que lo va a ver. Lo va a ver de todo, ¿verdad? Ahora, el maestro debe ser lo suficientemente paciente para trabajar ese grupo de estudiantes, vamos a ponerlos así, ¿verdad? Estudiantes, para traerlos a escuchar la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué es tan importante. Sabemos que un maestro efectivo debe tener conocimiento de la palabra, porque usted no va a enseñar lo que usted no conoce. No hay cosa más desagradable que usted tratar de desarrollar un tema y el que está allá lo conoce mejor que usted. Es desagradable. Cuando el maestro va a traer un tema y a desarrollarlo, debe conocer el tema. Debe profundizar en ese tema, porque no podemos subestimar a los que están escuchando. No, ese es el primer error que un maestro puede cometer. Subestimar el que está allá sentado.
Porque el que está allá sentado puede ser que lea mucha Biblia. Podemos encontrarnos quien no la lee, pero también nos podemos encontrar quien se la devora. Créanme que sí. Así que debe tener conocimiento de la doctrina y debe ser una persona humilde. Ahora bien, debe ser una persona educada, y cuando hablamos de educación, no es que estamos pidiendo que se haya graduado de Harvard. No, una persona educada es una persona que cuando usted habla, gracias, una persona que toma ciertos detalles y que usted entiende que usted, por ahí dicen es un caballero, no, es una dama, una persona educada. Es una persona que debe ser de oración. Y ahorita vamos a entrar el por qué es tan importante que un maestro ore. Debe ser una persona cortés, de buen carácter, de rectitud y de madurez demostrada. A los 16 años mi hijo me decía lo tan maduro que era, pero hacía cada disparate que lo único que me indicaba era lo inmaduro que era. Entonces tenemos que no decir que somos maduros, sino demostrar lo maduro que somos. Amén. El maestro debe ser una persona de autoridad. ¿Cuál es la autoridad y de dónde proviene la autoridad de un maestro de escuela dominical? De la palabra de Dios, de su búsqueda con el Señor, de todo eso, de su relación con Dios, de la oración, de la lectura de la palabra, del escudriñar las escrituras. De ahí es que viene la autoridad del maestro. Ahora bien, de nada sirve estar llena de talentos, estar llena de cualidades, estar llena de habilidades y no se ve ni un humito, ¿verdad? Podemos estar llenos de talentos, de cualidades, olvídese, pero si en usted no hay autoridad ni unción, puede ser el más dotado intelectualmente, pero si esa intelectualidad no viene empujada con la unción y la autoridad de Dios, vive Jesús. ¿De qué vale que tengamos tantas habilidades, tanto conocimiento, si no está acompañado de la unción de Dios? Tiene que ser llena del Espíritu Santo. Yo creo que el sonido no sabe que soy boricua y que puedo hablar sin el micrófono. Conocer que no es autosuficiente y que la enseñanza comienza en él, porque él es estudiante de quién, de Dios, porque es Dios el que nos enseña a nosotros, el que imparte conocimiento en nosotros, para nosotros qué, pasarlo hacia adelante. Amén. Ahora vamos a ir al trabajo del maestro de la escuela dominical. El maestro debe alimentar espiritualmente a quien lo escucha. A las 2 horas antes de venir para el servicio me cambié de aquí, me cambié de allá, me puse el gaba, me lo quité, me puse este zapato color negro, me lo quité. El maestro debe alimentar espiritualmente a sus oyentes. Fíjense, hay una razón y una causa. ¿Por qué el maestro tiene que ser una persona lleno del Espíritu Santo?
porque Él va a alimentar a quien lo escucha de eso. Si yo no tengo nada que dar, tú no tienes nada que recibir. Entonces yo tengo que llenarme primero para poder dar. El maestro debe ser un conocedor. Óigame, no estamos pidiendo aquí, ¿verdad? Teólogo, no, estamos pidiendo personas que tengan el pleno conocimiento, que cuando se pare frente al grupo, el grupo pueda decir, ok, aprendí hoy. Ahora bien, las enseñanzas del maestro deben ser sencillas y no es pecado usar ejemplos. Fíjense lo que estoy diciendo. Algunos piensan que los maestros, entre menos hablen de sus experiencias, mejor para el estudiante. No, hermano, aquí eso no funciona. Aquí eso no funciona. En nosotros el testimonio es importante. Usted nunca se quede callado algo que Dios haya hecho en su vida. Usted háblelo y háblelo sin miedo. Y el estudiante, el maestro necesita tener experiencias con Dios para cuando esté enseñándole a este grupo de estudiantes, sus experiencias sean el testigo vivo de lo que está hablando. Por ahí, hay personas dentro de las iglesias que no creen que Dios pueda platificar muelas. Pero ¿cuántos aquí hemos sido testigos de esos milagros? Y el olor, hermano, en el lugar es bien notable. Pero podemos hablar de estas cosas porque hemos tenido estas experiencias con Dios. Así que es importante, si usted tiene llamado de maestro, el don de la enseñanza, es importante que usted tenga experiencias con Dios. El maestro tiene la responsabilidad de desarrollar integridad en los alumnos, enseñar carácter, desarrollar responsabilidad, puntualidad, lo que es la obediencia, lo que es el respeto, lo que es ser serviciales, trabajadores, lo que es ser delicados y sometidos. Wow, tremenda responsabilidad que tiene el maestro ahí. Y vamos a entrar en esto, ¿verdad? Y yo lo voy a decir por qué. Yo recuerdo, y eso fue hace bien poquito, yo era niña y estaba en la escuela dominical. Ha llovido. Y existía una reflexión que yo, imagínate, ha llovido tanto que a mí ya se me ha olvidado. Pero se la puedo resumir diciendo que era un niño que era muy fiel a la escuela dominical, pero un domingo no fue. Y la maestra del niño se dio cuenta que el niño no vino. Y la maestra dijo, lo voy a llamar. Cuando llegue a la casa lo voy a llamar. A ver por qué no vino, porque él nunca falta. Pero la maestra se envolvió y no lo llamó. Dijo, vamos a esperar el próximo domingo. Si no viene, lo llamo. Llegó el próximo domingo y el niño tampoco llegó. Así que la maestra dijo, hoy lo llamo. Y mire, llegó a su casa y lo llamó. La llamada la cogió la mamá del niño. Y cuando ella preguntó por el niño, le estoy resumiendo la reflexión. El niño había muerto. Ya lo habían enterrado. Y la maestra de escuela dominical no lo sabía.
Y la mamá del niño cuenta que en sus últimos momentos él llamaba a su maestra de escuela dominical. Él quería hablar con su maestra de escuela dominical. ¿Qué le quiero decir con esto? Es importante que el maestro ore por sus estudiantes. Es sumamente importante que el maestro de escuela dominical, independientemente de la clase que esté dando, saque tiempo y presente delante de Dios a cada uno de los estudiantes presentes y los ausentes. Es responsabilidad del maestro dedicarle tiempo a estos estudiantes. ¿Cómo? Visitándoles o llamándoles. Es responsabilidad. ¿Usted se imagina usted tener un pastor que cada vez que usted lo necesite no esté? No está fácil. Que usted tenga un pastor y que usted cada vez que lo llame no lo esté. No lo encuentre. Y usted se cansa de dejarle mensajito a la grabadora y nunca se lo devuelve. ¿Qué usted va a hacer? A la tercera llamada no contestada se va a ir. Porque por una no se van, imagínate, a la tercera se van. Sí. Entonces, usted imagínese, para que haya una relación entre maestro y estudiante, fíjese lo que estoy diciendo, una relación entre maestro y estudiante, quien tiene que dar ese paso es el maestro. Y todo depende de lo accesible que sea el maestro. Si el maestro no es accesible, el estudiante no se va a sentir cómodo en acercarse. Así que saque un tiempo para llamarlo, saque un tiempo para visitarle, especialmente a los que no les gusta la escuela dominical. Visítelo, vaya y personalmente invítele. Invítele. Quizás no va a venir, pero él decía ahorita que Jorge le insistía, hermano Miguel, para que viniera a la iglesia. Y Miguel le decía, Jorge, bájale 2 rayitas, estoy orando. Y Jorge insistiendo, ¿verdad? Y Jorge insistiendo hasta que un día Miguel vino y no se ha ido. Así que lo que encontró le gustó. Porque no se ha ido. Entonces tenemos que ser un poquito insistentes en esta relación maestro-estudiante. Es importante que el estudiante que viene y el que no viene pueda ver lo accesible que usted es. Todas estas cosas, hermano, inspiran a sus oyentes a ser mejores para con Dios. Ahora bien, ¿qué otras cosas puede hacer el maestro? Miren, tenemos que mirar. La escuela dominical, aquí viene de todo el mundo. Aquí viene de todos lados. Yo he sabido de personas inconversas escuchando escuela dominical y no le sirven al Señor. Nunca le han dado su corazón al Señor, pero ese día vinieron temprano y se sentaron en la escuela dominical. Se acabó la clase y ¿quién hizo un llamado ahí? El maestro tiene que sacar un tiempo para hacer un llamado cada vez que termina una clase. Porque lo que yo estoy impartiendo como maestra está traspasando ese corazón y yo que estoy llena de la autoridad y de la unción de Dios, lo que estoy trayendo está trayendo liberación al que me está escuchando, le está dando dirección al que me está escuchando. El Espíritu Santo está redarguyendo en él mientras yo hablo. Es normal que al final yo haga un llamado. Tenemos que hacer un llamado.
Siempre tenemos que hacer un llamado, aunque haya uno nada más en la clase. Hay por ahí una historia que el Señor envió a un evangelista, que después vamos a estar hablando de los evangelistas, al campo a predicar. Y él llegó y no había nadie. Y el Señor le dijo, predica. Y él, ¿a quién le voy a predicar? Que predique. ¿Pero a quién le voy a predicar? Habla. Y él dice que comenzó a hablar. Y él comenzó a hablar lo que Dios en el Espíritu le ponía. Y aquel hombre comenzó a predicar y comenzó a predicar. Y al final el Señor le dijo, es un llamado. Y él miraba alrededor, ¿a quién yo voy a dar el llamado? Que hagas el llamado, te digo. Y él, pero que hagas el llamado. Y cuando aquel hombre hizo el llamado, en la copa de un árbol había un prófugo de la justicia. En todos lados hay un prófugo de la justicia. De la justicia de Dios y no de la del hombre. Y entonces tenemos que hacer un llamado a conciencia, porque como yo lo que traje fue impartido por el Espíritu Santo por fe, yo creo que esa palabra está haciendo efecto. Por tanto, me corresponde a mí hacer un llamado para que el que fue ministrado en ese momento no lo deje irse. No espere que el pastor predica y haga el llamado al final, porque usted no sabe si entró una llamada y tuvo que irse. Siempre haga un llamado. Siempre. Y mire, y yo estoy hablándole no tan solo al hermano Oscar, que es el maestro de los adultos. Estoy hablándole también a lo de los niños. Los niños también, para ellos fue la salvación. ¿Usted lo sabía? Que los niños también van para el cielo. No, los niños no van para una parte del cielo, allá no hay daycare. Esto es para todo el mundo. Y el maestro de escuela dominical de niños tiene que hacerle un llamado a esos niños después que imparte el conocimiento de la palabra. Usted no sabe por lo que está pasando ese niño. Y es nuestra responsabilidad. Por eso es que tenemos que estar todo el tiempo preparados. Tenemos que estar dedicados a ser accesibles en el conocimiento de mis alumnos. Mire, hoy ella no está, Ana Pérez. Pero yo recuerdo la primera vez que yo le pedí a Ana Pérez que orara. Aquí al frente fue un retiro de damas, creo que fue algo de damas, aquí un sábado. Y yo le dije, hermana Ana, ¿usted puede orar? Y ella me miró. Ore. ¿Pero por qué no? Bueno, yo puedo orar, pero en mi dialecto. Y yo le dije, tú ora en la forma en que tú quieras, pero tú ora. Mire, hermano, ella estaba orando en su dialecto. Obviamente, yo no entendí nada. Pero no había que saber el dialecto. No había que conocer el dialecto para uno darse cuenta que ella se conectó con Dios en esa oración y la presencia del Señor descendió en este lugar. Porque yo no hablo todos los idiomas, pero Dios sí. Y entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Tenemos que entender que no todos mis estudiantes aprenden de la misma forma. No todos tienen la misma capacidad intelectual. Yo aquí en Cristo Reina aprendí que no todo el que viene de México habla español. Y para mí, todos los que venían de México hablaban español. O todos los que venían de Honduras hablaban español. No, hermano, aquí han llegado muchas personas que han aprendido español aquí en Estados Unidos, porque han cruzado solamente conociendo su dialecto. Y en México hay muchos dialectos, ¿cierto o falso? Hay muchos dialectos. Y aquí han aprendido español. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Si apenas están aprendiendo español, porque su único lenguaje no es ni inglés, ni francés, ni italiano, es su dialecto. Yo tengo que entender que a ese hermano se le hace más difícil comprender la enseñanza que estoy trayendo. Por tanto, yo tengo que ser creativa para que esta palabra pueda entrar a ese corazón.
Créanme que eso yo lo aprendí aquí. Tengo que entender que yo tuve el privilegio de estudiar en la universidad. Pero no todos los que me rodean han ido a estudiar, ni tan siquiera primer grado. Que hay personas que no saben leer, que no saben escribir. Quizás son muy buenos en matemáticas, que yo quisiera esa habilidad. Pero yo tengo que entender que no todo el que dice Padre nuestro que estás en los cielos se lo sabe porque lo leyó en la Biblia, porque no puede, porque no tiene esa capacidad, porque tiene esa limitación. Entonces yo tengo que conocer, como dije aquí, yo tengo que conocer todos mis alumnos, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones. Porque esto no es yo pararme aquí una hora y al final usted no entendió nada de lo que yo le quise decir. Y se fue peor que cuando entró, porque a lo mejor vino seguro y cuando se fue lleno de dudas. Y tenemos una responsabilidad con eso. ¿Sabe por qué? Porque un estudiante que se vaya de aquí con una duda le abre brecha a Satanás para meterle un espíritu de error, ¿cierto o falso? Y entonces yo, la maestra, soy la responsable de eso. Porque una vez entra el espíritu de error, sacarlo. Nosotros los maestros tenemos que tomar un tiempo en la clase, un tiempo, y decirle a mi grupo, hay dudas. Hay preguntas. Yo no puedo dar por sentado que toda la iglesia me entendió. Porque estamos hablando de limitaciones. La limitación puede ser el idioma, la limitación puede ser que no sabe leer, la limitación puede ser que no puede escuchar bien, entonces tengo que hablarle bien boricua. ¡Vera! Como maestra, yo tengo que conocer a mis estudiantes, pero si yo no tengo una relación con mi grupo, ¿cómo yo voy a conocerlos? Mire, yo honestamente, yo admiro la mente que tiene mi pastor para los nombres. Dime, Domitila. No, se sienten, ese fulano. Es el esposo de aquella. Y la hija es la que danza allí, que yo no me acuerdo ni de los nombres de mis hijos. Y se los intercambio. Y no, mire, tráete un día para que vea. Yo me quedo asombrada. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Eso nos da confianza. El sentir que, wow, mi maestro me conoce, él sabe, se preocupa por mí. Que no viniste hoy, te llamé, mira, te eché de menos. Oh, mira, notó que yo no llegué. Y me llamó. Wow, el domingo estoy ahí. Es más, dime de qué vas a hablar para empezar a prepararme media hora. Pero esto solamente, hermano, se construye. Fíjese la palabra que estoy utilizando. Se construye en esta relación de estudiante y maestro. Cuando yo conozco las limitaciones de mi grupo y me hago accesible en medio de esa limitación. Eso hace la diferencia del maestro. Ya usted no es cualquier maestro. Usted es el maestro. Jesús le enseñó a todo el mundo. Y oye, le voy a decir una cosa, cuando no entendían, hoy yo estaba hablando con mi mamá y estábamos hablando precisamente de este tema. Y mi madre me dice, mira, no hubo pregunta más ridícula, me dijo mi mamá, que el que le dijo, Bartimeo fue. Y yo a mí le dije, mami, yo no me acuerdo del nombre Manuel. Que le dijo, ¿y cómo puede ser que uno grande
¿Será que entra de nuevo al vientre de la madre y vuelve a nacer de nuevo? Y mi mamá me dijo, eso fue una pregunta que yo entiendo ridícula. Y la enseñanza la trajo Jesús. Y usted se cree que Jesús no le preocupaba el que pudiera tener dudas. Sí le preocupaba. Y daba espacio para que la gente se le acercara y le preguntara. Ese era Jesús, Dios, nuestro Salvador, el Cristo. Y era accesible a las multitudes. Y las multitudes se le acercaban y le preguntaban, ¿será cierto esto? ¿Y por qué es esto? Mire, y el Señor Jesús le contestaba con una sabiduría y un amor increíble. Nicodemo, ¿usted ven que no me acuerdo los nombres? No, pastor, yo... Tenemos que ser accesibles. La palabra dice, y a veces esta porción bíblica se las ponemos de frente a los pastores nada más, porque creemos que solamente los pastores son los únicos que tienen que cubrirla. ¿Acaso no tiene 100 ovejas y se va una y deja las 99 y va a buscar esa una que se le fue? Eso no es nada más que para los pastores. Esa no es responsabilidad nada más de los pastores. Esa es responsabilidad de todo el que tiene ministerio. Y lo vamos a ver con el evangelista. Yo puedo tener la iglesia llena de estudiantes en la escuela dominical, pero siempre me voy a querer interesar por el que no viene, porque su crecimiento espiritual para mí es motivo de preocupación. Porque su madurez espiritual para mí es motivo de preocupación. Para mí es motivo de preocupación el dormir espiritual de esa persona, porque es mi responsabilidad que cuando la trompeta suene, yo pueda decir, cumplí con mi parte. Y el pastor hablaba el miércoles de las responsabilidades cuando estemos allá en el trono blanco, en el tribunal. ¿Vio, pastor? Vamos a dar cuenta. Yo tengo que preocuparme por el que viene y por el que no viene, porque también es alma de salvación. Y es mi responsabilidad como maestro llevar a este grupo, no es solamente de los pastores. Es responsabilidad de todo el liderazgo. Y termino aquí, porque el viernes que viene vamos a terminar con lo del maestro. Los buenos maestros están dedicados a ser accesibles. Tratan a sus estudiantes equitativamente. Y aunque los trata equitativamente, o sea, a todos por igual, no es pecado que usted utilice un modo de enseñanza conmigo y un modo de enseñanza diferente con Domitila. No es malo. Eso no quiere decir que usted tiene más preferencia por Domitila que por mí. Es que usted se ha dado cuenta en dónde están mis limitaciones, que las dejé claras hoy. Y usted quiera desarrollar más en esa área mía. Y usted se dio cuenta de las limitaciones de Domitila y usted quiera desarrollar más esas áreas en Domitila. El final, hermano, va a ser el mismo. Usted va a ver el mismo fruto. Usted va a tener el mismo producto. Usted va a tener el mismo resultado. Porque esto lo hace más creativo. El viernes que viene vamos a hablar de otros aspectos del maestro. Vamos a hablar de los atributos de un maestro.
de la escuela dominical. Y vamos a hablar, los estudiantes del instituto, los asesinos de la oración. Vamos a hablar de los asesinos de la escuela dominical, que no necesariamente están en los estudiantes, así que Dios les bendiga.